Los años 70 pueden haber sido muchas cosas, pero aburridos seguro que no fueron. La furia de la música disco, la muerte de grandes artistas como Jimi Hendrix y Elvis Presley, el escándalo de Watergate, pasando por las largas dictaduras en Latinoamérica, el auge del terrorismo mundial y una revolución tecnológica que cambió el mundo. Mientras en Estados Unidos Apolo 13 regresaba a tierra con sus tripulantes a salvo, se legalizaba el aborto en varios estados y nacían dos grandes gigantes tecnológicos como lo son Apple y Microsoft, la ola de dictaduras militares en América Latina no tuvo límites. Suscrita por la llamada Operación Cóndor, un plan entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica con presunta ayuda de la CIA en Estados Unidos. En Chile, Augusto Pinochet protagonizó el golpe de Estado en 1973. Argentina fue gobernada a la fuerza por Jorge Videla desde 1976 y Bolivia fue sometida al régimen de Hugo Banzer Suárez desde 1971. Otros países como Paraguay y Uruguay también vivieron bajo represión. Pero, ¿qué pasaba en la literatura? Se presentaba la decadencia del famoso boom latinoamericano. Poco a poco, el experimentalismo del boom y el demasiado elitismo que advenía de los orígenes de sus autores al público involucraban las obras, iban dando lugar a obras de alcance popular. En ese momento, que ocurre desde mediados de los 70, se nombró el post-boom. En esos nuevos momentos se pasa a tener la participación efectiva de escritoras, al contrario del boom, cerrado a la producción de autores masculinos. Asimismo, hay mayor diversidad de temas y de géneros, algo que da vez a un grupo mucho más grande de autores publicando. Vuelve la literatura testimonial, entre la ficción de la novela y los relatos recolectados por antropólogos y periodistas. Tita y Pedro hacían poderosos esfuerzos por no dar riendas sueltas a sus impulsos sexuales, pero estos eran tan fuertes que trasponían las barreras de su piel y salían al exterior en forma de un calor y un olor singular. Laura Esquivel, Como agua para chocolate, 1989. En el post-boom protagonizaba la exacerbación de la sexualidad, espontaneidad narrativa, lo cotidiano todavía como tópico, visión ante la vida más optimista que en la literatura del boom, autoría femenina en escena, rechazo a la mera retórica, el compromiso más evidente con la crítica social atraía a un público menos elitista, narraciones también sobre el mundo de los jóvenes, expresividad poética en la prosa, el retorno a la referencialidad en lo real y el diálogo directo con los medios masivos. En lo que respecta a los autores del post-boom, que utilizaban el vocablo de generación novísimas como parte de una iniciativa para evitar el uso de términos anglosajones. Un barrio de una ciudad nicaragüense, hecha de seres anónimos, encuentra casi inevitablemente la vía de la insurrección contra Somoza. Antonio Skármeta, Insurrección, 1982. Considerado una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana y el iniciador del post-boom, es internacionalmente conocido por sus textos llevados al cine. El chileno Antonio Skármeta, quien nació en 1940 y que hoy cuenta con 80 años de edad. En 1975 escribe Soñé que la nieve ardía, que tendrá la marca crítica del post-boom. En esta novela, Skármeta crea una ambientación en torno al contexto turbulento de un Chile entre el entusiasmo inicial delante del gobierno socialista de Salvador Allende y la frustración con el golpe de Pinochet. El libro, lleno de pasión, angustia y humor, vendría a ser traducido a 15 idiomas. En él se narra con espontaneidad las aventuras de un joven futbolista en una contextualización entre lo revolucionario y los actos golpistas. Importa sobremanera, en la representación llevada a cabo por Skármeta, la preocupación en subrayar la situación histórica específica de un determinado país latinoamericano. Además, vuelve a la escena el amor, más presente aquí que en las novelas del boom. La novela corta, Ardiente paciencia, en 1985, narra la historia de un pescador de Isla Negra, que luego se vuelve cartero del poeta Pablo Neruda, única persona en aquel aislado sitio en enviar y recibir cartas. Esta obra marca las relaciones estrechas entre la caracterización que logran dar a sus obras los autores del post-boom y el cine, puesto que logra ser llevada a una exitosa adaptación como película en 1985, ganadora incluso del Oscar de Mejor Banda Sonora.
habiendo concurrido al premio de mejor film. La memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve, y sucede tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos. No podemos medir las consecuencias de los actos. Por eso mi abuela Clara escribía en sus cuadernos para ver las cosas en su dimensión real. Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, 1982. Considerada una de las principales iniciadoras del postboom, la chilena Isabel Allende nació en 1942 y en 1984 lanza la novela De amor y de sombra. En ella aparecen maduradas dos tendencias del postboom: el regreso al uso de una cronología lineal en la narrativa y el respeto a la idea de causalidad. Sin embargo, empieza 2 años antes la carrera exitosa de Allende, quien al ser prima en segundo grado de Salvador Allende, lleva el mismo apellido del presidente chileno quien sufrió el Pinochetazo. Con la publicación de La Casa de los Espíritus, en 1982, Isabel se transforma en escritora símbolo del periodo. En esta obra, la escritora teje una crónica de la decadencia de la vieja oligarquía chilena, simbolizada en el terrateniente Trueba, protagonista de la obra. Otra marca de la narrativa del postboom es la presencia de personajes fuertes, más bien trabajados, sin la fragilidad psicológica que a menudo se leía en las novelas del boom. Otro rasgo distintivo del postboom es que esa fuerza en los personajes suele ser puesta especialmente en protagonistas femeninas, por lo que se hace más evidente una ideología feminista en obras como las de esta autora. Sí, Bulbo. En los pueblos las mujeres se casan muy jóvenes. Somos de Chipilo, ¿sabes? Yo me casé a los 12 años, Nácar a los 14. Tuvo un hijo y enviudó a los 16. El niño vive con sus padrinos. Gustavo Sáenz, Gazapo, 1964. Este fragmento es parte de la novela Gazapo, escrita por Gustavo Sáenz, quien vivió entre 1940 y 2015. En ella narra el mundo juvenil de una pequeña burguesía de la Ciudad de México. Cuenta los muchos periplos de una juventud que con astucia y disimulación busca huir del tedio que le cerca. Obsesivos días circulares, escrita en 1969, trae en su trama abusos de poder y violencia urbana, cuestionando de forma metatextual sobre el problema de la novela y su inutilidad para servir como denuncia social. Describe a la clase media mexicana como una capa dominada por la violencia, por el crimen y bajo toda una hipocresía. Sáenz vuelve a problematizar la juventud de clase media mexicana en La princesa del Palacio de Hierro, novela galardonada al premio Javier Villaurrutia, el mismo año de su lanzamiento en 1974. Ambientada en los años 60, la narración en primera persona permite a Sáenz llevar el lenguaje literario diferentes registros de habla coloquial del espacio en que se ubica la trama. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillas en nuestro interior, no las podemos encender solos. Necesitamos oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender una de las cerillas. Laura Esquivel, Como agua para chocolate, 1989. Mientras trabajaba de profesora en una escuela infantil, Laura Esquivel, quien nació en 1950, descubrió su vocación de escritora en la década de los 70. En 1989 escribió Como agua para chocolate, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la literatura mexicana contemporánea. Su enredo está ubicado durante la Revolución Mexicana. Repite una de las marcas de la literatura del postboom al traer a una mujer fuerte como personaje principal. En este caso, ella es Tita, la última de 3 hijas de una pareja anclada en la tradición de que siempre la hija menor no debe de casarse para quedarse con la labor de cuidar a sus padres en la vejez. En esta primera novela, Laura Esquivel hace uso del realismo mágico para ligar la gastronomía mexicana y la fuerza de los personajes que construye para su obra. La narradora llama voces que se sobreponen a su propia voz, rasgo muy característico del postboom, que pese al uso del realismo mágico tan marcado en el boom,
trae en la fuerza de los personajes femeninos un diferencial del periodo en que se inserta Laura Esquivel. Al igual que otras obras del post-boom, como Agua para chocolate, también fue adaptada al cine en 1992. El post-boom a menudo se cita como una reacción al imperante boom de los años 60, en donde grandes autores literarios como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar se dieron a conocer en Europa. La nueva forma de literatura, con marcado surrealismo y un afán por describir al hombre existencialista, eran las principales características del boom. De esta manera, los autores del post-boom prefieren la narrativa histórica y la incorporación de la cruda realidad a sus escritos, acompañado de un estilo de redacción mucho más sencillo y popular. Además, se le añaden elementos de la cotidianidad, como la cultura pop, los medios masivos y la juventud.